tratar de, o sea, con este segundo momento, que es un poco poder ver por qué el movimiento obrero organizado se configura en el segundo, a finales del siglo XIX, y con qué características, ¿no? Cómo, y qué organizaciones se dan. Nosotros vamos a más o menos tomar este periodo, que tiene que ver con este primer bloque que se necesita. Es un periodo que en la Argentina ya se está desarrollando, ya más o menos se está conformando el capitalismo. Así que tenemos que pensar que el movimiento obrero organizado se desarrolla en el contexto del capitalismo, con las características que ustedes al principio estuvimos diciendo. Propiedad privada de los medios de producción, particularmente el principal medio de producción va a ser la tierra. Bueno, la característica central es el latifundio, ¿no? Grandes extensiones de tierra. Bueno, vamos a ver, caracterizar el periodo para poder entender por qué de todo lo que apareció en el video. Bueno, uno puede, pensando en el video, podríamos decir cuáles son algunas de las características, no del movimiento obrero, sino del contexto, de la época, algunas de las características. ¿Se recuerdan o pueden rescatar algo? Bueno, mucha inmigración. Bien, tenemos, por un lado, económicamente, un modelo como modelo económico dominante, el modelo agroexportador. En el marco de un sistema de dominación política que es el sistema oligárquico. Vamos a tratar de asociar estas cosas. Esta etapa, incluso es posterior, pero las características de esta etapa es que políticamente hay un sistema oligárquico, un sistema de dominación oligárquica. Y ahora voy a explicar qué. Probablemente hayan sentido la palabra oligarquía, un sistema oligárquico. Cuando hablamos de sistema oligárquico, estamos hablando de un gobierno de unos pocos para unos pocos. Es decir, sintéticamente podríamos pensar que un sistema oligárquico es eso, es un sistema de gobierno de unos pocos para unos pocos. Esto es, un grupo minoritario manejaba los principales recursos políticos y económicos. Controlaba la política y controlaba, por este motivo, por controlar sobre todo el manejo del aparato estatal, eran los que definían políticas estatales para una minoría. Por lo tanto, este sistema va a ser un sistema excluyente. ¿Qué queremos decir con un sistema excluyente? Que la mayoría no accedía o no podía acceder a los cargos políticos, al manejo del Estado. Y hay varias razones o varios mecanismos. Una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿Qué significa oligarquía? Bueno, gobierno de unos pocos. Gobierno de unos pocos. Y justamente ese gobierno de unos pocos van a gobernar para esos pocos. Lo que nos dijimos que sería bueno por ahí aclarar, ¿quiénes eran esos pocos? Al menos en esta etapa. Cuando estamos hablando de esos pocos, ¿quiénes son esos pocos que manejan todo el aparato estatal? Que están en el Ministerio de Economía, que están en la Cámara de Diputados. Los que tenían plata. Y particularmente eran ¿quiénes? Dueños de fábricas, en esta etapa no hay demasiado, pero que, muy bien, pero la burguesía terrateniente, es decir, son los grandes terratenientes los que manejan el aparato estatal. Los grandes terratenientes que ya venían con tierras, pero que pasaron a tener muchísimas más tierras después de la conquista del desierto. Es decir, la conquista del desierto, la campaña al mal llamado desierto, porque no era desierto, implicó despojar. Claro, conquista quiere decir apropiación. Entonces uno podría decir que hubo como un acto de apropiación y de saqueo y de genocidio. Lo que hizo Roca. Claro, lo que hizo Roca, que después va a llegar al presidente en 1820.
80. Y va a ser presidente nuevamente en 1898. Fíjense, es una figura importante en todo este periodo, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner acá, terratenientes. Terratenientes es aquel que posee grandes extensiones de tierra, también que se denominan latifundios. Bueno, estos terratenientes se encargaron de financiar, pero sobre todo de controlar el aparato estatal. Es decir, se encargaron de tener los principales cargos en el Estado, de manera tal de gobernar para esos fondos. Sí. Pero también en ese tiempo ellos pertenecían al ejército, algo de eso. Sí, están en el ejército, están en la Cámara de Diputados, están en la Cámara de Senadores, están en los ministerios, son gobernadores, por eso es lo que pasa después. Y por eso es lo que pasa en esta etapa, y por eso justamente, como hay muchos sectores que quedan por fuera, la mayoría está dentro del poder. Exactamente, del poder político, pero que a su vez garantiza seguir teniendo poder económico. O si va bien, porque ese poder económico también va a ser el que va a habilitar y garantizar que controlen el poder político. Es decir, hay una fuerte alianza, incluso a veces se confunde la clase dominante económicamente y la clase dirigente. Es decir, la clase dirigente es la clase dominante. La clase dominante es la clase dominante. Tienen grandes riquezas y además dirigen, gobiernan. Por eso gobiernan para unos pocos. Por eso el Estado, en esta etapa, no va a atender mucho los reclamos de los trabajadores. Porque atender los reclamos de los trabajadores es ir en contra de sí mismo. De sí mismo no me refiero en contra del Estado, sino en contra de esos terratenientes, de esos empresarios. Entonces, digo así en líneas generales. ¿Cómo hacen estos terratenientes para lograr tener el control político y no alargarlo, digamos, no compartirlo? En realidad utilizan varias estrategias para seguir manteniendo ese control. Uno va a ser el fraude. Es decir, van a manejar las elecciones, pero a través de prácticas fraudulentas. ¿Qué les garantiza las prácticas fraudulentas? Que si no ganan, igual ganan. Digamos, si no ganan, igual se quedan en el gobierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si los resultados de las elecciones no los favorecen, anulan esas elecciones. Otra práctica, si los resultados no los favorecen, crearon una figura que se llama raspadores. ¿En qué consistían los raspadores? Eran especialistas que raspaban los resultados y los cambiaban. Cambiaban las urnas, estaba todo el raspador, hacían votar a los muertos. Justamente, incluso, bueno, el voto en este momento cambia en 1900, por la ley que es en 1912, pero en este momento el voto era voluntario y era cantado. Cuando decimos voluntario, estamos diciendo que para ir a votar, unos meses antes había que ir a empadronarse. Entonces, ¿qué hacía esta oligarquía? Terrateniente e incluso a veces que estaban en las ciudades. Hacía empadronar a sus trabajadores. Iba y hacía que sus trabajadores fueran y se empadronaran. Como el voto era cantado, cuando se hacían las elecciones, ¿qué hacían? Iban, se ponían al lado, se iban y escuchaban a quién votaba. Entonces, lo que eran, este es el inicio de lo que se llaman las políticas clientelares, ¿no? Voto a cambio de un favor. Vos votás y yo te hago el favor de no despedirte. Sí, alguien levantó la mano. Seguir explotando. Claro, para seguir explotando y para garantizar que esos pocos siguieran en ese gobierno. Sí. No estamos muy lejos entonces. Bueno, digo, prácticas que hoy siguen vigentes
son prácticas que en realidad no son nuevas, no son novedosas, tienen más de 100 años. Bueno, entonces, este sistema oligárquico en realidad se caracteriza por desarrollar lo que se llama, podríamos decir, un Estado que está capturado por los intereses de la oligarquía. Es un Estado que está al servicio de esa oligarquía. Esa oligarquía que, por supuesto, responde al modelo agroexportador. Es una oligarquía que tiene su base, su sustento de riqueza o de desarrollo en el modelo agroexportador. El modelo agroexportador es un modelo que se caracteriza por producir para el mercado externo. Es decir, no está pensado una producción para el mercado interno, sino para afuera. Esto exigió traer inmigrantes, porque la mano de obra local era una mano de obra insuficiente o rebelde, decían los oligarcas, haciendo alusión al gaucho. Que el gaucho no se sometía, que el gaucho era rebelde, que el gaucho no servía para este modelo. Entonces había que traer mano de obra extranjera. Entonces se arma una campaña, en el marco de una ley, la ley de inmigración, de promover la inmigración. De hecho, se promueve la inmigración y llegan muchos extranjeros, particularmente, aunque no únicamente, italianos y españoles. Llegan a la Argentina y se encuentran, cuando llegan, con que las promesas de poder tener, porque la promesa era que podían venir y se les iban a entregar tierras, se les iban a entregar tierras. El problema es que cuando llegan, esas tierras ya tienen dueños. Entonces, le quedan pocas posibilidades. O se trabajan como peones, en algunas situaciones son arrendatarios, es decir, van a alquilar tierras, o se van a la ciudad. Se van a la ciudad a realizar trabajos que surgen en el marco de este modelo agroexportador, que tiene que ver con trabajos portuarios, trabajos en el ferrocarril, carruajes, albañilería, bueno, ahí que se estaban diciendo. Por supuesto, en condiciones laborales espantosas, en el sentido de que muchísimas horas de trabajo, sin descanso dominical, sin vacaciones pagas, y que lo que se vivía era que no había posibilidad de reclamar al Estado. ¿Por qué no había posibilidad de reclamar al Estado? Ni tampoco el Estado tenía demasiadas intenciones de intervenir en este conflicto. La organización. Porque el Estado era el mismo que los explotaba. El Estado representaba fuertemente los intereses en todo caso, de los explotadores. Esto hace que estos trabajadores no vieran otra posibilidad más que la de organizarse a través de sindicatos para hacer frente, no al Estado, sino a estos explotadores, a estas patronales. Y ahí ustedes veían que la primer huelga que se hace en la Argentina, en este marco, va a ser en 1878. La primera huelga, no general, de un sindicato de la prensa. Exactamente, que son los tipógrafos. Los tipógrafos trabajan en las imprentas. Se conforman como sindicatos, por supuesto el Estado no los reconoce, no reconoce al sindicato, no le da lo que hoy sería la personería jurídica. En realidad se sindicalizan, pero sin ese reconocimiento estatal, y llevan a cabo la primera huelga. ¿Se acuerdan que decía ahí cuál era la demanda? Por la rebaja. Claro, que les habían bajado los salarios. Pedían menos horas, más dinero y mejor Condiciones laborales. Exactamente. Por supuesto ¿qué hizo la patronal frente a esa situación? reprimió. No, primero se va a
a trabajar para romper la huelga. No aceptaron. Entonces, lograron, esa es la primera huelga y una huelga que podríamos decir relativamente exitosa. Digo relativamente porque 10 horas de trabajo, vieron que pedíamos 10 horas de trabajo. Claro. Bien. Pero es la primera huelga, diríamos, con cierto éxito, que despertó, generó en otros trabajadores la idea de la organización. Y en la década del 80, desde 1880 a 1890, se empezaron a sindicalizar otros trabajadores. Más o menos surgieron en esa etapa 50 sindicatos. Sindicatos de albañiles, sindicatos de marmoneros, yeseros. Piensen que esta época era una época de mucha construcción. Mineros no tanto en esta etapa. ¿Cómo? Cigarreros, herreros. También yo tengo acá algunos que... Panaderos. Digo esto porque los panaderos van a tener muchísima fuerza en esta etapa. A tal punto les doy un dato. Los panaderos que eran preferentemente anarquistas, esta es una anécdota, que además se burlaban de la religión, se burlaban en tanto combatían, ¿no?, la cuestión religiosa, todo lo que tiene que ver con la cuestión estatal, fueron los que le pusieron nombre a algunas facturas. Vigilante, bola de fraile o suspiro, se llamaba bola de fraile o suspiro de monja, cañoncito, sacramento, en alusión, en esta bola de ironía, digamos, para que sepan que el nombre de estas facturas viene de aquella época y denota bueno, los maquinistas se organizaron los fogoneros de los ferrocarriles, ¿no? Bueno, como les decía, en esta etapa, a partir del triunfo de esta huelga de los tipógrafos, esto promovió incluso la organización de otros trabajadores. Frente a esta situación, y en el contexto de este sistema oligárquico, lo que se empezó a pensar y a promover fue justamente conformar una central de trabajadores. Esto es, una central que represente a todos los trabajadores, de manera tal que le diera fuerza para luchar y para enfrentar a este sistema oligárquico. Ese primer intento fue en 1890. En 1890 se conformó lo que se llamó un Comité Internacional de Trabajadores. Y era internacional porque la mayoría de los trabajadores venían de distintos países. Entonces estaba como representando a todos los países de origen de estos trabajadores. Este comité se forma en un contexto también muy particular, que era el festejo, sino, porque no se piensa, en esa época no se piensa como festejo, sino como el mismo, es hacer la primera marcha del 1 de mayo. Es decir, por primera vez en la Argentina, una marcha, se convoca una marcha del 1 de mayo en 1890, y lo hace este comité. Es decir, lo que se quería era desarrollar una manifestación de los trabajadores, no de los tipógrafos, los cocheros, los albañiles, los panaderos, sino los trabajadores manifestando un 1 de mayo en contra de este sistema. Claro, que era... Claro, tendría que decir algo antes. Lo de chicas, los marciales. A ver, yo tendría que decir algo antes, porque no quiero llenarnos demasiado de información, pero en 1879
lo que se denomina la internacional, que es un congreso que, bueno, en este momento, después cambió de lugar, se hacía en Londres, en donde participan representantes de trabajadores de todo el mundo, o al menos del mundo occidental. En 1879 se decidió que el 1 de mayo iba a ser el Día del Trabajo. No de los trabajadores, del trabajo. No cambiar de año. En conmemoración de las muertes en Chicago, los fusilamientos, ahorcamientos, que tuvo que ver también con una huelga. Y bueno, entonces, como se había decidido eso en 1879, en la Argentina, algunos de los que habían participado acá traen esta propuesta formando este comité internacional. Que en realidad este comité internacional lo impulsan los socialistas. Que ahora vamos a ver la diferencia. ¿Cómo? No, todas las que quieran. Dale. No, me intriga el tema de la palabra. ¿La qué? La palabra, ¿por qué se cambió paro por huelga? Bueno, ahora, en realidad era huelga. La palabra era huelga. La palabra inicial, o al menos en esta etapa. Después, dale. Pero está bien, dejala instalada como pregunta. Entonces, decíamos, en 1890 se forma este comité, que la forman algunos dirigentes con la intención inicial de llevar a cabo esta marcha del 1 de mayo. Una marcha que se había decidido que iba a ser de los trabajadores, que lo habían decidido en 1879 a nivel internacional. ¿Cuál era la intención? Que no era solo hacer esta marcha del 1 de mayo, sino que este comité iba a tener la tarea de armar, de conformar una central obrera. Que no es un sindicato, sino que sería algo así como el sindicato de los sindicatos. Una central, algo que centralice a todos los sindicatos. Hoy sería la CGT, son centrales. Es decir, que aglutinan, está conformado por varios sindicatos. No solamente tenía que tener esa tarea este comité, sino que otra de las tareas del comité que se iba a dar era editar un periódico. Tenía esta tarea. Se proponía editar un periódico para que se constituyera un instrumento de difusión, de conocimiento, de comunicación de la situación obrera y de la propuesta de los obreros. Y la otra tarea que se daba este comité era la de presentar un petitorio al Congreso para que el Congreso sancionara leyes atendiendo a las necesidades de esto. A ver, yo tengo algunos. Miren lo que pedían en el petitorio. Y ustedes me van a decir si el Congreso dijo sí o no. Piensen que en el Congreso estamos en un Estado libre. Abolición de la propiedad privada. Abolición. Realización del socialismo. Que ahora vamos a ver un poquito de 8 horas y descanso semanal. ¿Qué habrá hecho el Congreso con este petitorio? Sí, inmediatamente. Obviamente se presenta el petitorio, se presenta con 7.000 firmas, pero el petitorio ahí quedó. ¿Qué pasa con estas otras propuestas? Este comité se logró formar la primera central obrera. La primera central obrera se forma, se crea en 1890 y se denomina la Federación de Trabajadores de la República Argentina. Es una federación de Trabajadores de la República Argentina. Va a tener su periódico, el periódico se va a llamar El Obrero. Federación de Trabajadores, bueno,
Esto es un antecedente de la CGT, digo. Hay que pensar que son estas centrales obreras. Duró poco esta Federación de Trabajadores. Rápidamente aparecieron dos líneas. Rápidamente se fragmenta, se divide y en el 90, ahora digo cuáles son las líneas, en el 92 desapareció esta Federación de Trabajadores. Las dos líneas, incluso un poco en el video lo marcaba. ¿Cuáles eran? Los anarquistas y socialistas. ¿Cuál era la principal diferencia? Vamos a ir. La principal diferencia es entre estos dos grupos. A ver, descripción de lo que escucharon. Que no van a dar una huelga general. La forma de lucha, bien, ¿cuál es? A ver, ¿cuál les parece a ustedes que es la línea más radicalizada? Hoy, a lo mejor, algunos dirían que no es correcto, ¿eh? Hoy dirían los más trotskistas, pero que no es la denominación, digo, pero para tomar, porque el trotskismo en esta época no existía. El trotskismo recién lo podemos pensar después de 1930, 1940. Pero a ver, la pregunta sería, ¿cuáles eran más reformistas? Esto es, generar cambios pero dentro del sistema. Socialista. Es decir, para los socialistas, la línea o la propuesta de los socialistas era generar reformas, digo los socialistas al menos en esa etapa, ¿no? Era más una tendencia reformista. Cuando hablamos de una tendencia reformista son aquellos que plantean que la vía del cambio, la vía de la mejora, es a través bueno, en su momento decían, formar un partido político, ¿sí? Se proponía la conformación de un partido político y desde ahí participar en la estructura política y generar los cambios vía, llevando a cabo la vía legal. ¿Levantaste la mano o no? ¿O me pareció? Bueno, y lo que se proponía era formar un partido y que la acción sindical esté bajo la dirección, bajo enmarcada en las directivas partidarias. Es decir, estos son los trabajadores, ¿sí? Son trabajadores. El socialismo significa gente que, bueno, trabajadora, pero no es que tenga dinero. No, esto tampoco. Todos son. Estas son líneas ideológicas. Son líneas ideológicas, es decir, son formas de pensar y que en realidad implican proyectos de sociedad, proyectos de cómo luchar, para qué luchar. No es que estos son o los ricos y estos son los pobres, o estos son los que tienen más y los otros son los que tienen menos. Estos son, lo que quiero decir es que, por ejemplo, acá uno puede pensar que hay varios sindicatos, en los que predomina esta línea, la línea anarquista. Por ejemplo, entre los panaderos, no quiere decir que no hubiesen socialistas, pero en líneas generales, en la organización sindical como este ejemplo porque es el más representativo, entre los panaderos, la línea ideológica que predomina, que es una línea ideológica que presupone una forma de pensar la lucha y el sentido de la lucha, eran panaderos. Eran anarquistas. Es decir, que esto tiene que ver con líneas ideológicas y no tiene que ver con sindicatos, sino que hay sindicatos que predomina la línea anarquista y hay sindicatos en donde predomina el socialismo. En esta época
si uno tuviera que pensar si los sindicatos en general eran más socialistas o anarquistas, en este periodo, y sobre hasta el 10, hasta Irigoyen, predominantemente la mayoría de los sindicatos, o la mayoría de los que pertenecían a un sindicato, eran anarquistas. Era tal el nivel de opresión, tal la exclusión, la explotación, que la mayoría de los trabajadores, no todos, pero la mayoría de los trabajadores, no veían como posibilidad para mejorar la vía parlamentaria y la conformación de un partido político, sino que decían, bueno, de esta salimos destruyendo el sistema. De esta salimos creando un nuevo sistema, no humanizando este que vía legal o vía evolutiva llegue a una sociedad mejor. Entonces, estos van a ser los que van a liderar la mayoría de los sindicatos. Pero eso no es que no hayan tenido peso, pero el mayor peso, al menos en esta etapa, por eso el Estado a los que le va a dar con todo va a ser a él, particularmente. Bueno, digo otra cosa. Se deshace esta central, no hay posibilidades de continuidad, pero nuevamente intentan conformar otra central, y ya va a ser en 1901. Trata de formar una nueva central de trabajadores. Cuando digo nueva central es esto, se juntan sindicatos para que esta central represente a los trabajadores y no solo a un sindicato. ¿Qué va a ser la FOA? Que es Federación Obrera Argentina. FOA. Que va a tener un comité administrativo que va a haber socialistas y anarquistas. Pero bueno, contémonos porque no hay otra. Acá a este sistema lo enfrentamos no divididos, sino juntos. Bueno, no les fue bien. No les fue bien porque sienten que quienes adhieren al socialismo y quienes adhieren al comunismo sienten que no hay demasiada posibilidad de armar una única central que los aglutine. Y nuevamente se divide. Ahora, no nuevamente, perdón, porque acá no se dividió, acá directamente se deshizo. Acá va a haber dos centrales. No es que se deshace esta, pero sí se conforman nuevas centrales. Una es la FORA, y la otra es la UGT. Ahora digo que es cada una. La FORA es anarquista, es la Federación Obrera Regional Argentina. Regional Argentina. Que todavía existe. En Buenos Aires y ahora se está como nuevamente tratando de salir a la ley. Lo que pasa es que no tiene reconocimiento oficial, es más simbólica que la Federación Obrera Regional Argentina. La Federación Obrera Regional Argentina, y la otra es la UGT. ¿Qué será un UGT? Unión General de Trabajadores de Trabajo. Que esta es socialista. Y acá estas dos entidades empiezan a disputarse entre ellas la representación de los trabajadores. Esta era anarquista y esta era socialista. ¿Feminismo? No, a ver, no, ¿sabés por qué lo escuché y lo digo? Porque en realidad las anarquistas, a ver, entre los anarquistas no
estaba esta idea de que el que habla es el hombre y la mujer la que calla, o el hombre sale al espacio público y la mujer se queda en el espacio privado. Los anarquistas las anarquistas tuvieron una fuerte presencia en el espacio público. El lema de las anarquistas era, me acuerdo, y patrón, era ni Dios, ni patrón, ni marido. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Planteaban que eran tres instituciones opresivas, ¿no? Entonces se negaban, incluso ya las anarquistas de aquella época planteaban la posibilidad del aborto, la posibilidad del matrimonio libre, incluso hasta no matrimonio, porque ellos no hablaban de matrimonio, el matrimonio ya es más lo legal, ¿no? Sino la convivencia libre y bueno, si uno quería, bueno, en realidad acá esto después se sigue subdividiendo, pero vamos a dejarlo acá como para marcar que en los orígenes del movimiento obrero hubo dos fuertes tendencias, una tendencia anarquista y una tendencia socialista. Y empezó a emerger en este contexto, un poquito más adelante, una tercera tendencia, que no era ni anarquista ni socialista, que era sindicalista. Uno la puede caracterizar de esa manera. Mientras que la tendencia socialista planteaba los cambios los podemos hacer vía reforma, vía parlamentaria, a través de un partido político, los anarquistas decían, no hay forma de hacerlo en el sistema, hay que ir en contra del sistema. La línea sindicalista, estas son líneas ideológicas, los sindicalistas lo que planteaban era ninguna vinculación con sindicatos, con partidos políticos, y lo que planteaban es, hay que fortalecer el sindicato como el único representante de los trabajadores. No subordinarse a ningún partido político, no el enfrentamiento, el choque, el boicot, la bomba, la destrucción del sistema, sino que lo que decían era el sindicato como organización que representa a los trabajadores, reivindicando, luchando por reivindicaciones económicas, no políticas, porque sostenían que estas reivindicaciones económicas a la larga iban a llevar a la destrucción del sistema. Es decir, que ir mejorando condiciones laborales, mejores salarios, eso lastimaba al sistema capitalista. Entonces, fíjense, están los que van al choque, destrucción del sistema, los que plantean, modifiquemos el sistema vía parlamentaria, por lo tanto los trabajadores tienen que formar un partido político. Y aquellos que decían, ni partido político ni choque, sindicato como organización exclusiva de los trabajadores para reivindicaciones económicas. En este contexto, el Estado empieza a responder. El Estado empieza a intervenir frente a él. La primera respuesta, porque se va a declarar una primera huelga general, ¿se acuerdan que decía? Huelgas, marchas los 1 de mayo, marchas que eran o en el Congreso o en algunos otros lugares, no en Plaza de Mayo. Digo porque esto va a ser una característica del peronismo. La Plaza de Mayo era la plaza de la oligarquía, era el espacio de la oligarquía. Los trabajadores, las marchas las hacían al Congreso. ¿Quiénes? ¿Los socialistas o los anarquistas? Los socialistas, porque tienen al Congreso como una referencia. Los anarquistas, por eso a veces eran marchas diferentes. Los anarquistas, en esto de que se negaban a reconocer el Congreso y la vía parlamentaria, no iban a la plaza del Congreso. Iban a la plaza, lo que hoy es la Plaza Miserere, que es la plaza de Noche. Ese era el espacio
espacio de los anarquistas y el espacio de los socialistas era... y la Plaza de Mayo era como... no era... los trabajadores no la veían como un espacio de los trabajadores, era el espacio de las oligarquías. Con el peronismo, los trabajadores a Plaza de Mayo y se adueñan, por eso en esa época hablan del zoológico que, aludiendo a casi animales, que se adueña de la Plaza de Mayo. Como les decía, en este contexto el Estado empieza a responder. El Estado empieza a buscar neutralizar, buscar controlar al movimiento obrero. La primera respuesta va a ser la represión. Ustedes lo vieron. Es decir, esta oligarquía que además los principales dirigentes ocupan los principales cargos sobre todo el ejército de la policía, reprime. Declara el estado de sitio. El estado de sitio es la suspensión momentánea de las garantías o de los derechos, el derecho a peticionar, el derecho a manifestarse. Entonces, si hay estado de sitio, el que se manifiesta, el Estado lo puede poner preso, no reprimir no, pero sí ponerlo preso. Entonces, la primera respuesta es represión, estado de sitio, pero también responde sancionando leyes que neutralicen la protesta. ¿Qué ley? ¿Se acuerdan que ahí decía en 1900, se sanciona en 1902? Fíjense, rápidamente. Sí, era la ley de residencia. Ahí los diputados y senadores rápidamente resolvieron sancionar una ley que es la ley de residencia. La ley de residencia establecía que el Estado podía deportar a cualquier extranjero que se consideraba que estaba atentando contra el orden público, sin juicio previo. Meter preso a los nativos. Claro, piensen que la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes. Entonces, esta era una forma de ir neutralizando a los trabajadores. Este mismo año, que ahí no lo dice, se sanciona otra ley, que es la ley de servicio militar obligatorio. Y no es casual que se haya sancionado la ley de servicio militar obligatorio en 1902. Porque ¿cuál era la idea? ¿Para qué había que hacerles hacer, en aquel momento era de 21 años? Claro, el servicio militar obligatorio en realidad tenían las intenciones más implícitas, disciplinar a los jóvenes. ¿Cuántas veces habremos escuchado cuando había jóvenes, digo más en la actualidad, que decían que les toque el servicio militar, ya vas a ver lo que es, y no es medio rebelde? Porque justamente esa era la intención, era, sí, que era correr, limpiar y barrer. Colimba, quiere decir eso. ¿Cómo? Entonces, la ley de servicio militar obligatorio no es casual que se haya sancionado en esta época, porque se sanciona justamente para disciplinar a estos jóvenes y tratar de quitarles esas ideas rebeldes y poner ideas como el amor a la patria, la disciplina, el orden. Entonces, estas son distintas respuestas que se van dando a estas políticas o a estos enfrentamientos. A ver, vamos a ir sintetizando. Otra respuesta por parte del Estado va a ser un proyecto que va a presentar el ministro del Interior, que es Joaquín B. González, que es el proyecto de ley nacional de trabajo. El proyecto de ley nacional de trabajo. ¿En qué consistía este proyecto? Que lo rechazaron todos, Lo rechazaron la burguesía y lo rechazaron también los trabajadores, particularmente los anarquistas. Esta ley lo que planteaba era que el Estado se rechazó, es un proyecto, no es una ley, proyecto de ley. Establecía que el Estado ante los conflictos podía ser mediador. Es decir, cuando había conflictos, el que tenía que tratar de mediar, el que tenía que tratar de hacer posible que se solucionara ese proyecto, era el Estado. Se ponía al Estado, instituía al Estado como mediador en los conflictos.
podía involucrar como mediador. Pero también establecía que era el Estado el que iba a tener la facultad de determinar qué sindicato era válido, o mejor dicho, que el Estado era el que iba a reconocer qué sindicato era interlocutor. Gracias. Entonces, ¿qué fue lo que plantearon los anarquistas? ¿No? Ni locos aceptamos al Estado como mediador. Porque, claro, el juez y parte. Entonces, los anarquistas, que eran mayoritariamente los que estaban liderando el movimiento obrero, dijeron no a esto. Y digamos, la burguesía decía, tampoco vamos a aceptar que se nos meta el Estado a decidir las condiciones con los trabajadores. Así que esto lo rechazaron. Pero fue también un intento por parte del Estado, que después, ¿quién va a lograr poner al Estado como mediador? El peronismo. El peronismo va a lograr esto que no se logró acá por resistencia de la anarquía. Estoy tratando de sintetizar. En 1910 hubo otra respuesta también por parte del Estado, que esta sí ya se cumplió, que es la Ley de Defensa Social. No de seguridad. La ley de defensa, se sanciona la Ley de Defensa Social también como respuesta a los conflictos 1910. ¿Qué estaba pasando en el país? Los festejos del centenario. Pero después adoptaron esta. ¿Por qué? Porque decía que esto así se parecía mucho a las banderas de los estados. ¿Vieron? La bandera argentina nuestra, que tiene franjas en sentido horizontal. Entonces decía, bueno, pero esto es una bandera, está bien, es nuestra, pero es una bandera que sigue teniendo la estructura de las banderas nacionales, de los estados nacionales. ¿Cómo? De instituciones que no reconocen. Claro, instituciones con las cuales se oponían. Entonces, para diferenciarse de los socialistas, pero también para diferenciarse de las banderas nacionales, dijeron, las hacemos así. De la bandera de los anarquistas es así. Cuando se sanciona la ley esta de defensa social, en realidad, cuando se dice que se está violando o se iba a la cárcel quien no respetara los símbolos, era aquello que cambiaba la bandera nacional o en algún acto, en lugar de la bandera nacional, estaban usando algunas de estas banderas, que no representaban a todos, sino representaban a un grupo y a unos pocos. Bueno, quiere decir que desde que surge el movimiento obrero, ya surgen las divisiones en cuanto a para qué se lucha y cómo se lucha. Y esto, bueno, después en el peronismo vamos a ver qué es lo que sucede. Sandra, hace rato que me está diciendo que cierre. Lo que vamos a hacer es irnos mirando un videíto muy cortito en donde marca la diferencia entre socialistas y anarquistas, que amplía y aclara un poco. En 1896, en base a diversos grupos opositores, el doctor Juan Bautista Justo funda el Partido Socialista. Si bien el partido se define como obrero, la mayoría de sus cuadros proviene de los sectores medios urbanos. Son médicos, abogados, trabajadores especializados. Confían en la acción parlamentaria y privilegian la actuación política sobre la sindical. A lo largo de su historia, cumplirán un papel fundamental en la lucha por la dignidad de los trabajadores a través de innovadoras propuestas de legislación obrera. Los socialistas argentinos son moderados, influidos más por el liberalismo que por el marxismo. Apuntan más a la distribución de los ingresos que de la riqueza. Propician la creación de cooperativas de consumo y de construcción de viviendas. En su afán de luchar por la reducción de precios de los artículos de primera necesidad, llegan a defender la libre entrada de productos importados. Apoyan la separación de la Iglesia del Estado y el reemplazo de un ejército permanente por una milicia civil. Son pioneros en la defensa del voto femenino. Luchan contra la trata de blancas, a favor de la legalización del divorcio, el aumento del presupuesto educativo y la jornada de 8 horas.
Sin embargo, su acción proselitista tiene poca recepción entre la masa inmigratoria, imposibilitada de participar en política por su condición de extranjera. Estos sectores son captados por la corriente anarquista que se expresa a partir de 1897 a través del periódico La Protesta Humana. El anarquismo lo trajeron los italianos y españoles. El marxismo vino a través de los primeros alemanes que llegaron perseguidos por la ley antisocialista de Bismarck y que comenzaron a enseñar aquí el marxismo en el Club Vorwärts, lo que se llama la aristocracia del movimiento obrero, es decir, los artesanos, los hombres ya capacitados en el manejo de máquinas y todo lo demás eran más bien socialistas, mientras que los anarquistas respondían a los trabajadores sin oficio, carreros, choferes, panaderos, es decir, a la gente más bien de trabajo simple. Es muy importante destacar el papel que cumple el movimiento anarquista. Es un movimiento muy plural donde conviven tradiciones pacíficas con tradiciones violentas, pero que impregna con una visión muy libertaria de la vida política argentina aquel periodo. Los anarquistas se enfrentan con los socialistas porque dicen que las reformas graduales y la acción parlamentaria son una traición a la clase obrera. Adoptan la acción directa, la organización sindical y la huelga general. Sus consignas son contundentes. Hay que destruir esta sociedad injusta para construir una nueva, sin patrones, sin gobierno y sin religiones. Este movimiento obrero en sus principios tuvo esas características, entonces la combatividad y el margen para la cultura. Fue centro de reunión, y los sindicatos eran centro de reunión también de las familias, los sábados con las representaciones teatrales y también con las veladas, donde iban los payadores criollos a cantar sus cantos anticapitalistas, y mucho también de tipo español, como verbenas y todo eso, ya que tenía gran raigambre catalana y andaluza anarquismo. En la cultura popular, vestigios de la cultura anarquista perduran hasta hoy. Los panaderos, en su mayoría anarquistas, bautizaron a las facturas con ironías. Cañoncitos, bombas de crema, sacramentos, vigilantes y bolas de fraile.